Muy buenos días a todos. Es hora de despertar. Porque el día de hoy estamos con la arquitecta Blanca. Arquitecta, muy buen día. Hola, buenos días. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y usted? ¿Cómo te sientes? Muy emocionada, muy contenta, muy todo. Semana número 5, Seis. 6. Seis. Ya, Más o menos estamos atentos. por ahí. ¿Cómo ves el avance? Muy bien. Una sorpresa en la fachada. ¿Ah, sí? Sí, ¿Tenemos una sorpresa? sí. Se recorrió la puerta. Ah, es cierto. A ver, vamos a verlo. Jóvenes, no crean que no escuchamos sus mensajes. YouTube ganó. YouTube ganó. Sí, es que nos dimos cuenta que es cierto, ¿verdad? O sea, la respuesta era pues, bastante obvia, pero no la veíamos. Porque no queríamos mover quizá tanto, ¿verdad? Sí, Pero ya después nos dimos cuenta que sí, si movíamos un poquito la puerta a la izquierda, podíamos generar que el pasillo se alineara. coincidiera. Exactamente. Muy bien. Entonces, ¿esto se volvió a hacer o esto ya estaba? No, eso se volvió a hacer. Se eliminó hasta aquí y se recorrió esta parte. Los centímetros son como 25. Se Ujú. recorrió y ya se volvió a colocar. Se volvió a colar, ¿verdad? Todo este castillo se volvió a colar. Sí. Quedó bien. La puerta es la misma. La puerta es la ¿Cómo misma. está, Pecas? Aquí andamos. Excelente. Lo bueno es que traes casco. ¿Cómo estamos? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Ahí está tu micrófono. ¿Cómo estás, Omar? Muy bien, gracias. ¿Qué tal? A ver, Omar, pregunta. Tú eres ya egresado, ¿verdad? Así es. ¿De qué licenciatura? Arquitectura. ¿De qué universidad? La Universidad de Guadalajara, en Cuat. Ah, eres codeño. Sí, así es. Excelente. Somos, ¿cómo se les dice? Somos hermanos de fraternidad. ¿Leones negros? ¿Somos leones negros? Sí. Ok, ya cerramos. Ahora sí ya empezamos a cerrar con Ya todo. empezamos a cerrar con cimbro exactamente al final. Como ya teníamos la charola, apuntalamos por completo ahí para la losa de Covintec, la cualilosa, La Coalilosa Covintec. que no está de más, ¿no? Sí, yo también creo que no está de más, que se supone que no se necesita, pero es un pedazo Lo único pequeño, ¿verdad? que se requiere son madrinas que se habilitan con polines de madera, Ajá. pero digo, pues ahora sí que no está de más siempre sobrarse, ¿no? ¿Ya Es un viste poco la más. modificación ahí en el ingreso? Sí. Sí, esto quedó bastante bien. La puerta sigue midiendo lo mismo. ¿Cuánto mide la puerta? 95. 95. ¿Sí, verdad, Omar? Sí, así es. Sí, 95 recuerdo. Entonces, ahora sí va a coincidir. ¿Y cuánto va a medir el pasillo? El pasillo va a quedar de 1 metro libre más los muros, ¿sí? O sea, este muro sube y aquí vas a tener un muro bajo que te va a servir como barandal. Entonces tienes 1 metro libre para caminar y ya te delimita el muro bajo. Que ese muro bajo va a coincidir con esta esquina. Esta esquina va a subir y aquí vamos a llevar nuestro muro bajo que sirve como barandal, el cual va sobre esta trave, no sé si se alcance a ver, pero va sobre esta trave. Muy bien. Se empezó a poner oscuro ahí atrás, ¿verdad? Sí, ¿Qué cambió está pasando? muchísimo. Es que siempre el proceso de obra puede asustar porque se oscurece todo, Sí. ¿verdad? De hecho, me llamó mucho la atención en el video pasado lo que comentó Sergio Ajá. del proceso de cómo se va iluminando, que ahorita se oscurece cuando se hace la primera La capa. obra negra. La primera obra blanca se empieza a ampliar y ya con la pintada se amplía más. Y ahorita pues sí, ahí está. A ver, vamos a ver. Y es que además está tapado completamente el patio, ¿verdad? O sea, actualmente tenemos todavía el muro que delimita la recámara, donde después va a haber un ventanal de piso a techo, Ah, ok. y además tenemos la obra llena de material, ¿no? Entonces, eso nos impide el paso de la luz del sol, se ve más oscuro, pero imagínense que todo este muro se va a eliminar por completo, se va a colocar un ventanal de piso a techo. Todo esto de afuera va a ser un jardín, ¿no? Sin todo este material, entonces ahí sí vamos a tener la luz realmente que va a quedar al final, ¿no? Excelente. Hasta colar las traves no se va a demoler ese muro. Ya lo podemos demoler, pero ahorita con los procesos en los que estamos, que era lo que te decía en un principio, eso nos crea más escombro y con el poco espacio que tenemos, pues complica toda la maniobra de los que están trabajando ahorita. Entonces, hasta que colemos, ya nos bajamos nuevamente ahora sí a demoler porque ya vamos a estar trabajando arriba.
Entonces ya podemos empezar a todo este material, subirlo para empezar a anclarlo y se nos va desocupando el área y ahora sí empezamos con las demoliciones de los dos muros. Pero ahorita si los demolemos nomás nos vamos a amontonar más. Entonces todo esto se va, jóvenes, ¿verdad? Todo eso se Esta va. mocheta, el muro del otro lado. Toda esta mocheta, todo el muro de ahí. El muro lateral se queda y todo este muro se elimina de piso a techo. ¿Va? Lo que sí ya cambió que podemos ver es el cuarto de lavado. Exactamente. Se coló la Como columna. quedamos, eliminamos la mocheta que teníamos de bloque. Ujú. Agregamos un Armex cuadrado de 12 y aquí le dimos 95 para contemplar enjarres. Sí, al final esta puerta nos va a quedar de 90 ya terminada. Ajá. Y esta mocheta, que fue la que crecimos, nos va a quedar de 80 centímetros, 79 centímetros más o menos ya terminada. Entonces, era lo que queríamos ganar para todo el mobiliario que vamos a poner de lavadoras, secadoras, e incluso se piensa posiblemente colocar aquí el refri, pues ya tenemos una mocheta más amplia, ¿no? Como para enmarcar dónde va el refrigerador. Pero también habíamos platicado sobre si dejábamos el refrigerador aquí o tal vez lo movíamos para allá, ¿no? Era otro tema que habíamos platicado. Que puede estar en cualquier parte. Porque también ¿Y esas dos salidas son de nosotros o Sí. ya estaban? estas dos salidas son las salidas que estaban para el boiler ya existentes. ¿Sí? O sea, son de las ok. ya existentes. No hemos metido aún instalaciones nosotros de ese tipo. Y algo que podemos también ya definir más claramente, por el lado posterior de este muro ya tenemos trazada la rampa de la escalera. Entonces ya podemos definir de qué tamaño vamos a abrir aquí el vano para utilizarlo como alacén, ¿no? Eso también podemos definirlo para ver. Yo estaba pensando tal vez, de esta columna hacia acá sería obviamente, entonces podríamos darle tal vez 1 metro. Ujú. Aquí es 1 metro. Y de altura en el punto más bajo, vamos a estar más o menos en 1.50. Aquí es el metro más o menos. Entonces, más o menos de aquí, vamos a empezar a subir junto con la rampa de esta manera. Y todo este vano va a ser el que nos va a servir como alacena, ¿sí? Entonces, no sé qué les parezca ese metro que les estoy comentando, o lo hacemos más chica o más grande. Pues yo creo que con 1 metro, ¿no? ¿Tú qué opinas, Blanca? No sé cuánto mide de profundo por el refrigerador. Si va a quedar ahí el refrigerador por la profundidad del... Digo, al final, la alacena sería de aquí hacia adentro de la escalera. O sea, aquí, al final, solamente que tengas el refri abierto y la alacena abierta, pues sí chocaría, que sería un tema en caso de que pongamos el refri de este lado, ¿no? Ajá. Ajá. O bueno, lo que dice lo que miden de fondo a acá. No sé cuánto sea. Pues el refri más o menos que le damos de fondo, 70, 80 ya con la separación. El refrigerador de fondo hasta más de 80. Como 80 más otros 10. Ajá. O Todo lo que se incluso pueda. más. Digo, pensando ahorita en planear esto, si va el refri de Pues este lado, considero 80, 85. ahí son Ah, sí. 85. Exactamente, va en el... Pero Entonces- entonces, de este lado, del otro lado no nos quitaría menos espacio. ¿La Pero alacena? puede estorbar un poco, no, el refrigerador. Puede estorbar un Ah. poco aquí en la puerta también, ¿verdad? Pues aquí es la misma, o sea, al abrir la puerta del refrigerador, pues te va a estorbar para acceder a la otra puerta. Entonces, en ambos lados tenemos la misma problemática. Hay que decidir dónde la queremos y dónde no la queremos. ¿Cuánto terminó midiendo la mocheta? Va a terminar de 79 ya con enjarres. Ahí te va. Sí. 80. Sí, agarra los 80. Sí, llegamos a 80. No, pues yo creo que mejor allá, ¿verdad? Para que no, porque aquí todavía va a poder salir y tapar un poquito de la puerta. Entonces, si la dejamos allá, no va a De tapar nada. nada. No, y pues es más fácil que la puerta Ajustar quede la más chica y puerta. que te metas, ¿verdad? Ahora, pues no sé, digo, a mí se me hacía tal vez un poco sobrado 1 metro. No, la puerta de 80. Aquí 80. Ajá. Sí. Y casi el refri está ahí, o sea, Ahí ya son 85. sí, mira. De acá le estoy dando 87, pensando en el enjarre de este muro, ¿sí? Ah, pues la puerta de 75. Entonces, aquí estamos con el límite del refri, sin abrir puertas, ¿sí? Ujú. Exactamente. Entonces, aquí, ahí está, si quieres, ahí está. Arquitecta. Aquí tenemos 90 centímetros, o sea que hay que dejarla de 80 y tenemos 10 10 centímetros. de separación entre el refrigerador y las puertas.
70, tenemos 20 de separación. ¿Cómo se les hace más funcional? No, pues la puerta puede quedar de 75 sin problema, ¿verdad? 75, ok. Entonces, si en el punto más bajo nos va a dar como 1.50, 1.60 y pues se va a ir en diagonal hacia la losa. Pero que está fácil, ¿verdad? Al final tú te metes y ahí abajo puedes hacer unas repisas, cualquier cosa Sí, para exactamente. aprovecharlo Digo, completamente. ¿Es eso o dejar una puerta cuadrada a 1.50, 1.60? Pero pues ahora sí que como digan, no, digo, no te vas a meter ahí, o sea, nomás vas a abrir y vas a sacar tus cosas, pues, ¿no? Sí. Yo creo que mejor que ¿Diagonal? en diagonal, Muy ¿verdad? bien. Así aprovechas todo. Y no se ve raro tampoco, ¿no? Y blanca ni la vas a notar. No. En el proyecto está una barrita, ¿verdad? Una barrita al centro. Y esa barrita, Lo que no recuerdo es la parrilla si va acá o en la isla. Eso sí, no recuerdo. tenemos que definirlo. Con nuestros amigos de Solo Cocinas Gallery, que quedamos de ir a conocer su fábrica, que eso va a estar muy interesante. ¿Tú qué preferirías, Blanca? ¿Tuviéramos una barra, una tarja en la isla? Porque las dos cosas creo que queda un poquito justo, ¿verdad? Una tarja, Si tuviéramos, ajá, o sea, si tuviéramos la estufa, la tarja, ya no te queda espacio para trabajar, Para como quien maniobra. dice, pues para pero pues picar. trabajas en la isla. O Ajá. sea, ¿a ti qué te gusta más? ¿De cuáles opciones? Tener, aquí tenemos una isla y Ujú. acá tenemos toda la barra de cocina. línea. Entonces, podemos tener en esta barra los dos servicios de tarja y parrilla para cocinar. O puedes mandar una parrilla acá y una tarja acá. O una parrilla acá y una tarja acá. ¿Cómo crees que te funcionaría más? O sea, podría estar cocinando volteando hacia allá, hacia todo lo amplio. Ay, qué bonito. O podría estar cocinando acá volteando hacia el muro. Que a mí siempre me gusta más la estufa pegada al muro por la campana. Ajá. Porque puedes poner una campana y no se va a ver tanto, ¿no? El elemento de la campana, sino que queda empotrada, ¿verdad? Integrada Integrada a la cocina. a la cocina. En dado caso, como aquí no llevamos torre caliente, se podían poner las dos. Ujú, o sea, y de la todos otra- modos tienes toda una barra y- aquí Que y- de para... la barra de Y que te queda la barra Para de área de trabajo. triangular. Que te voy a decir, yo cuando vi la cocina de Punto Sur, Ajá. que tiene la parrilla volteando hacia el espacio amplio, Ujú. se me hizo buenísimo. O sea, 1000 veces prefiero eso. Es que estás repartiendo las quesadillas, ¿verdad? Sí, 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 sí. ahí O sea, mismo ¿quién la quiere más? Ajá. Sí, el tema de repartir la Entonces, quesadilla. eso a mí se me hizo muy bueno como opinión, ¿verdad? Sí. Pero al final, cada quien tiene sus maneras de hacer las cosas. Por eso también tú imagínate lavando los platos o cocinando. ¿Dónde piensas que te gustaría más hacerlo? ¿Cómo te va a funcionar más? De eso se trata, ¿no? Por experiencia, pues la tenía así como la comentas. Ya ves, no sé, ¿recuerdas cómo lo tenía acomodado? La estufa la tenía viendo hacia acá. Ujú. Pero también en temas, ahora sí, de presupuesto, no sé cómo se ajustara. Porque también requeriría más instalaciones o más trabajo moverla a la Pues barra, creo ¿no? que es igual, ¿eh? O sea, ahora sí que la podemos poner donde tú quieras. Al final voy a meter una instalación para una parrilla, ¿no? Ajá. O sea, si aquí no hay en realidad diferencia. ¿Cocinas mucho? Sí, y horneo también. Cuando necesito, Ajá. preparo pasteles y... Necesito estufa, ¿verdad? Ajá, necesitas Para una hornear estufa pasteles. que tenga un horno incluido, porque si no va a haber Estufa con torre horno. caliente donde haya hornos, necesita que haya una estufa completa donde pueda tener un horno integrado. ¿Había una estufa con horno? No recuerdo. Sí, sí, Hay hay. estufas con... Sí, puedo echar la que yo No, me tengo refiero aquí. que aquí... Ah, en tu casa. Ah, sí, sí, O mi sea, tienes estufa una era- estufa con horno Sí. y ahí horneas. Sí. Entonces esa estufa se podría... Digo, más que nada por las Sí, medidas, se yo pregunto, o pregunta. sea, si ya tenemos horno, o sea, contemplar esas medidas para Ajá, adecuarlas para el a la mueble. cocina. Claro, si tienes una estufa, pásanos las medidas y podemos contemplarla acá. Ajá. Y la sí. integramos a la isla. Y sí, hay que pensar entonces si la quieres en la isla o si la quieres en la contrabarra. Pues digo, hablando O los realistamente, dos ya juntos. hablando de presupuestos también, cuando dijiste el tema de la campana, Ujú. digo, ahí tendríamos que cotizar, pero no sé si las campanas que lucen, ¿no? Que van hasta la losa, sean más caras que las que empotras ahí en un mueble, que Sí, es pues de hecho una sí. campana mucho más sencilla. Entonces, hay que mencionarlo también y pensar en eso para planear en dónde va a ir, ¿verdad? Hay que contemplarlo. Que es mejor, yo también creo, ponerlo allá, la tarja aquí. Pero ahora sí como tú la prefieras. Digo, no sé si podamos incluir realmente pues la campana, pero podemos dejar la instalación. O sea, si la prefieres en la isla o si la prefieres allá.
Eso lo podemos meditar con la almohada, digo, no lo tenemos que definir ahorita mismo, pero sí hay que pensar cómo nos gustaría más. Al final la parrilla aquí o acá se puede hacer, ¿no? Hay que pensar cómo nos funciona más. Sí. Y, De acuerdo. Y aquí el cuarto de lavado, pues ya quedó. Ujú. Ahí están nuestros paneles Covintech. Aquí, ¿qué prefieren? A ver. Tenemos una diferencia de alturas de los muros existentes que traíamos de este lado a los que traemos dando la vuelta en escuadra. Ajá. Entonces, el muro existente perimetral posterior tiene alrededor de 10 centímetros más que nuestro muro ya existente de este lado. Entonces, Hay que igualarlo, ¿no? ajá, pero ahí te va, mira, asómate por aquí si quieres. A ver. Puedo simplemente nivelar eso. Ah. Al final tenemos un muro divisorio donde podemos, pues simplemente... Sí, eso hay que nivelarlo. Sí, pero es Bajarle el nivel del muro. bajar el nivel o nivelar eso. Porque si bajo todo el nivel de allá, ya nos emparejamos a todo lo que traemos acá. Pero, pues también tenemos otro muro del otro lado que trae esta misma altura. O Entonces, mejor cuélale otra dalita, ¿verdad? ¿hasta allá? ¿O Ajá, nada más para hasta estar al aquí? mismo nivel, pues. ¿Hasta dónde? Todo. Ah, ok. Pues Va yo que creo va. que sí, otra cadenita para que todo quede alineado. Sí, esa era la duda. ¿Qué preferían, para abajo o para arriba? Digo, podemos poner pues algo aquí para cubrir las lavadoras y secadoras, pero aquí no hay techo. Pero entonces, ¿por qué la cadena no llegó al nivel de la losa? Al nivel de la losa, sí, Ajá, es que o sea- acuérdate que la losa viene en pendiente. Ajá. O sea, ahí en el muro que está detrás de ti, traemos más altura que aquí, porque la losa viene con pendiente hacia acá, ¿sí? Ujú. Entonces, por eso en este muro tenemos una altura que era el muro ya existente, al cual nos estamos empatando, pero todo el muro perimetral de ahí hacia allá tiene otra altura que no está respetando la pendiente de la losa. Entonces, por eso te digo ahí, ¿cuál prefieren respetar? O sea, nos subimos todo. O sea, a ver, déjame entender aquí. Tenemos esta losa. Ah, es que aquí sí se ve que Eso está te al digo, es que mismo viene con nivel. pendiente. Ajá. Ya entendí. Ok, entonces aquí quedamos a este nivel y luego subimos. Ujú. No, pues entonces del otro lado quedaríamos más arriba y aquí se vería nomás ese brinco. Ah, tal vez es un chipote ahí probablemente, Ajá. pero pues también le podemos echar toda la cadena acá para emparejarlo si te parece mejor. Yo creo que sí, ¿verdad? Para que se vea más ordenado y no se vea Va que va. ese chipote. ¿Y cómo quedó al final esto? Lo del bajante. El tubo que tenemos en este muro es del baño de planta alta, no es el pluvial. Este va a ser del baño, Ajá. que llega a este registro de aguas negras, que llega al registro que tenemos antes de salir a la banqueta y ya se conecta a la de Macías, ¿sí? Y de este lado teníamos un arenero porque aquí era un patio. Ajá. Entonces, aquí que traemos nuestro bajante pluvial, venimos y en vez de conectarnos al arenero como si fuera un registro, lo demolimos y nos conectamos directamente a la tubería. Entonces, ya nos conectamos directo sin uniones, bueno, más bien con un cople, y ya canalizamos todo el agua pluvial que sale a la banqueta. Esa no sale a los registros ni a todo el drenaje de aguas negras. Sale directo a la banqueta como debería de ser para las aguas pluviales. Los pluviales de toda la planta alta. Exactamente. Muy bien. Que tenemos bajantes aquí en la parte posterior y también tenemos en la parte Pero frontal. el del jardín también se conectó al pluvial, El del jardín, ahorita nada más tenemos el pase, todavía no lo conectamos. pero sí nos va a dar la pendiente. El del jardín, quedamos que nos vamos a conectar Al drenaje, ¿verdad? al Del de sanitario. aguas negras. Sí, es cierto. El del patio nos vamos a conectar al registro de aguas negras y vamos a meter arenero en patio con trampa de olores. Ajá. Y aparte en la tubería vamos a meter un check para todavía proteger más eso de que se regresen los olores. Ujú. ¿Por qué? Porque los niveles de la instalación actual pluvial no nos dan para conectar el arenero del patio, ¿sí? Ok. Tenemos prácticamente el mismo nivel y necesitamos pues bajarlo para que la pendiente haga que el agua fluya, ¿sí? Entonces, por esa razón nos vamos a ir directo al registro de aguas negras, porque de otra manera tendríamos que reanudar toda la losa de cimentación, meter toda la línea nueva y pues digo, ya tenemos un existente que sí funciona, no le veo necesidad, ¿no? Sí hay maneras de resolverlo. Ok. Bueno, esto ya en edición vemos, pero si no tenemos que cortar toda la losa.
Exactamente. Que ahorita todavía se puede, ¿verdad? Porque se va a tener que levantar todo el piso. Todo ese piso se tiene que levantar todavía, pero Y ya es pura losa. la bronca es cortar pues toda la malla. La losa. Ajá, o sea, más que el romper, es cortar la malla para tender toda la tubería. Entonces eso es lo que yo no veo tan sano. Sí, porque ya deja de ser un solo elemento. Un solo cuerpo. La que traemos allá. He comentado que querías un pozo de absorción, pero yo cuando escarbé el cimiento de ahí, Ujú. escarbé casi el metro y no salió el jal, es pura arena. Sí le llegaste, ¿no? Sí, Y no salió. No. Haz de cuenta, cuando yo escarbé para hacer la cimentación esta, Ajá. escarbé el metro y no salió el jal, es pura arena amarilla. Y bien maciza, bien Y bien maciza. compactada. Como haz de cuenta, como de aquel lado, está más, Hacia abajo. las casas están más desniveladas, está más abajo que estas. Ajá. Y todavía tienen el muro que tiene ahí, es este cimiento, todavía Ajá. está más abajo de lo que yo escarbé del metro. Me imagino que por eso ahí está más el jal, va a estar bien abajo. Eso es puro relleno. Sí. Ok. Por Bueno, eso pues, yo le comentaba a Sergio que también le comenté que era de que, pues eso había que conectarlo aquí, porque en este no libraba. Como ahí baja 20, ujú. pues no libra. Y este quedó, pues está así, muy arriba. Como esta baja 20 y acá baja 20, pues no libra. Ujú. Ok. Sí le voy más a esa de conectarnos acá que hacer un pozo. Digo, ¿qué tan necesario es un pozo nada más para...? Para ese patio. Exactamente. Es que es muy poco, ¿ah? Y luego, pues también yo le comentaba a Sergio de que allí tenía que ser también un desagüe para todo el tirado de agua, también pues, echarlo aquí. Sí, sí, sí. Claro, porque también va a caernos agua ahí. Porque De también lluvia haz y de, cuenta pues, que de y de lavar, drenaje. pues. Ajá. ahí Exactamente. tienes que pues tener toda la fontanería pues, De la lavadora. de la lavadora y Ujú. todo lo de aquí de la cocina, pues tienes que meterlo también aquí. Sí. Lo que es la tarja de cocina De cosas y lo que es el céspol que va a haber aquí en el piso y Y lo- los desagües de la lavadora. lavadora del lavadero. Sí. Y pues todo eso aquí. Sí, todo eso es aguas negras. Pues ya de una Sí, vez, porque pues, son aguas aprovechando, pues ya jabonosas. aprovecharíamos ya nomás conectarnos ahí lo de allá de adentro, lo del patio. Un patio. Ujú. Ya nomás te conectas ahí mismo y ya lo sacas. O sea, lo único que vamos a mandar aquí a las aguas negras, que no debería, o sea, es el arenero del El patio. arenero del patio. Porque ya todo lo de acá son aguas negras. Ujú. Que aquí la rejilla que vamos a tener en el piso, Pecas, acuérdate que aquí vamos a bajar. Baja 10. Aquí, que bueno, eso es para, pues sí es para pluviales. Que digo, puede caer agua jabonosa de repente, pero es para pluviales, ¿no? Ujú. Esa no va a librar tampoco al de acá, ¿va, No Pecas? libra, no, pues que está parejo, ese baja 10 y Entonces, baja son 10. los dos los que tenemos que conectar al registro de aguas negras, tal Ujú. cual. Porque acá vamos a bajar al mismo nivel que el patio, o un poquito O sea menos. que no son 10, son 20, porque pues tienes que dejarle 10 para el hormigón. Y 10 de que baja son 20, lo que tienes que bajarle ahí. Por eso no libra el tubo para acá. Está bien. Es que sí está mucho más difícil cortar toda la losa de cimentación. Luego, pues te digo, pues la debilitarías, porque Sí. le escarban lo de la zanja y mucha lo de la de esta y tienes que escarbarle más para traslapia de la malla, otra vez. Tienes que cortar más lo de la losa. O sea, más que lo trabajoso es lo que se va a debilitar. Haz cuenta que le cortan los 40 para el drenaje y aparte tienes que cortar más para traslapia de la malla. Sí. De acuerdo, pues eso nomás, pero hay que cuidar muy bien lo de las trampas de olores y las válvulas check. Para los dos, Sergio. Para las dos, sí. Sí, 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 para las dos. Que no Entonces vayan va a ser salir el olores. mismo mecanismo que acabo de mencionar para el patio, Ajá. para aquí, porque es la misma función. Sí. Ok. Y aquí ya se puede ver la losa, ¿verdad? Está cimbrada al nivel de la losa existente. Sí, pero esto va a ser otra cosa una vez que ya se vayan los muros. ¿Ah? Sí, es que todavía no se entiende el espacio Le están realmente, haciendo ¿no? más emoción. Sí, todavía falta. ¿Cuándo colamos arriba? No, la semana que entra. Sí, ya. Sí. No te iba a decir tal vez esta semana, pero no, la semana que entra. Pero la que entra sí, Sí. ¿verdad? ¿Quieren ir a ver las trabas? A ver. A ver, y a ver el trazo de la escalera también, ¿verdad? También. Marce, y aprovechemos para invitar a la gente a que impermeabilice sus azoteas con Fester, ¿verdad? Con Feste. Fester Acriton Pro Shield. ¿Te late? Green Shield. Y Green Bueno, es que hay Shield. varios, ¿verdad? Está Acriton Pro Shield Y el Grinch. y está el Green Shield, que tiene sus microesferas, ¿verdad? Que encapsula el agua para que no absorba. Entonces,
Ese es uno de los mejores impermeabilizantes que tenemos de Fester. Y ahorita que están empezando las lluvias, fíjense, ya está, ahora sí ya vienen, jóvenes. Entonces, lo bueno es que el acritón, hay un acritón secado rápido. Puedes pedirlo así en tu distribuidor autorizado Fester. Pides el acritón secado rápido. Entonces, si llovió, te esperas a que seque el agua. Con 1 hora que seque, con eso ya puedes aplicar. Entonces, esa es una de las ventajas grandísimas que tienen nuestros amigos de Fester. 1 hora de secado y ya puedes aplicar. Entonces, si se te pasó, ¿verdad? Y no previste y te vas a esperar hasta que tengas la gotera, entonces es un secado extra rápido que tiene el Pro Shield, pero tienes que pedirlo así. Acritón Pro Shield, 4, 8 años o 12 años. Y la nueva tecnología que tiene el Green Shield, que está hecho a base de reciclado de plásticos, de polímeros. Entonces, pues es un producto muchísimo más sustentable. Entonces, así ya saben, jóvenes, está empezando. Y además, Fester apoya el proyecto de Blanca, como todas las empresas que les vamos a poner acá, que están apoyando el proyecto. Entonces, ustedes apóyenos, ¿verdad? Consumiendo productos de empresas que son socialmente responsables, que apoyan a los demás, que apoyan a la comunidad. Así que, pues, como siempre, Fester, muchísimas gracias por apoyar todos los proyectos de Cota Paredes y el de Blanca principalmente. Muchas gracias. Muchísimas gracias.